A veces pensamos que cuando un hombre nos ignora es porque ya no siente nada, pero muchas veces lo que en realidad está mostrando es su mayor debilidad. Esa incapacidad emocional que no sabe enfrentar, ese miedo a sentirse vulnerable cuando una mujer ya no le suplica, cuando ya no lo persigue. Quédate hasta el final, porque vamos a hablar de eso que no se dice, pero que lo revela todo. Hay una parte de ti que todavía intenta entender qué fue lo que hiciste mal, que se repasa una y otra vez las conversaciones, que analiza sus reacciones, que busca señales de algo que quizás dijiste o hiciste sin darte cuenta. Pero eso no es amor, eso es culpa aprendida, porque te enseñaron a dudar de ti cada vez que alguien se aleja, a pensar que si él no está es porque fallaste. Y eso no solo es injusto, es destructivo, porque te lleva a revisar tus pasos cuando en realidad lo que deberías estar mirando es su silencio, no como un castigo, sino como una respuesta. Un hombre que te ignora no es un misterio que necesitas resolver, es una evidencia emocional. Es alguien que no sabe cómo sostener una conversación clara, que no quiere asumir lo que siente, que no está dispuesto a crecer con una mujer que ya no le tolera las incoherencias. Y eso no tiene nada que ver con que tú seas intensa, exigente o complicada. Tiene que ver con que tú dejaste de normalizar lo que antes tolerabas. Y eso lo enfrenta con lo que no quiere mirar. El problema es que a veces el dolor hace ruido, y el ruido confunde. Entonces piensas que extrañarlo es razón suficiente para volver, que sentir su ausencia justifica romper tu proceso. Pero no, extrañar no es sinónimo de compatibilidad. A veces extrañas lo que te mantenía en un ciclo, no lo que te hacía bien. Y cuando entiendes eso, cuando dejas de usar el deseo como excusa para volver a lo mismo, empiezas a recuperar tu poder. Porque ya no se trata de si él vuelve o no, se trata de si tú decides no retroceder. Hay silencios que no significan indiferencia, significan evasión. Un hombre que te ignora no siempre lo hace porque dejó de sentir. Muchas veces lo hace porque no sabe cómo sostener lo que tú sí sostienes con firmeza. Porque no tiene idea de cómo enfrentarte cuando ya no tiene el control. Cuando no logra manipular tu reacción. Cuando nota que ya no estás detrás esperando. Y eso, aunque no lo diga, lo desestabiliza más de lo que imaginas. Te confunde porque su silencio es ambiguo. Porque está, pero no está. Porque responde cuando quiere, y cuando tú te acercas, se aleja, y cuando te vas, vuelve. No es amor, es ego herido. Es miedo a tu claridad, miedo a tu fuerza. Porque mientras tú avanzas desde el sentir, él no sabe qué hacer con lo que siente. Porque no lo trabajó. Porque no se mira. Porque no aprendió a enfrentar a una mujer que ya no ruega. Y ahí es cuando muchas mujeres se preguntan qué hicieron mal. ¿Por qué, si ya no están encima de él, el hombre empieza a enfriarse aún más? Pero no es por falta de amor, es por su falta de herramientas emocionales. Porque cuando ya no puede usar tu necesidad para sentirse fuerte, se queda sin recursos. Y ahí aparece su verdadero nivel, su evasión, su inmadurez, su distancia. No porque no le importes, sino porque ya no sabe cómo recuperar ese control que lo hacía sentirse suficiente. Y esto no lo hace malo, lo hace limitado, lo hace humano. Pero eso no significa que tú tengas que disminuirte para que él pueda alcanzarte. Porque si su forma de sentirse seguro es ignorarte, si su forma de manejar el vínculo es desconectarse cada vez que tú te conectas, entonces su debilidad se convierte en una carga que no te corresponde sanar. Y ahí empieza tu poder. Cuando dejas de tomarte su silencio como un reflejo de tu valor y comienzas a verlo por lo que es. Su miedo, no tu culpa. Cuando un hombre te ignora no está mostrándote fortaleza, está mostrándote desconexión. Y no solo contigo, sino con él mismo. Porque quien está en paz no necesita desaparecer. No necesita hacerte sentir confundida para sentirse importante. Si se aleja sin explicaciones, si aparece y desaparece según su estado emocional, no es porque tenga el control, es porque no sabe cómo manejar lo que siente
cuando ya no puede predecir lo que vas a hacer tú. Una mujer que ya no se explica, que ya no insiste, que no mendiga presencia, esa mujer lo deja sin libreto, porque él, sin darte cuenta, aprendió a leer tus miedos, tus reacciones, tus vacíos, y desde ahí encontró su poder. No porque tú fueras débil, sino porque no habías despertado del todo. Pero cuando decides estar contigo, cuando dejas de seguir ese patrón de esperar que él vuelva a validarte, entonces él se desubica. Porque lo único que sabía controlar en el vínculo era tu necesidad. Y ahí, muchas veces, el silencio se vuelve su único recurso. No habla porque no sabe qué decir. No da claridad porque darle claridad a una mujer que ya no depende de su atención lo deja vulnerable. Prefiere el misterio porque eso le da margen. Prefiere el silencio porque ahí se siente menos expuesto. Porque mientras tú estás haciendo un proceso real de evolución, él sigue en su juego de evasión emocional. No por maldad, por incapacidad. Y esto no significa que él no haya sentido nada, ni que no haya conexión. A veces la conexión es tan fuerte que justamente por eso no sabe cómo manejarla. Porque no sabe qué hacer con una mujer que ya no se rebaja, que ya no lo persigue, que ya no acepta las migajas emocionales con tal de sentirse vista. Esa versión tuya lo descoloca y como no puede controlarla, la ignora. Porque no sabe estar a la altura de alguien que ya aprendió a elegir desde su paz. Muchas mujeres piensan que si él te ignora es porque está bien sin ti, porque ya siguió su vida. Pero en realidad, lo que más le molesta a ese tipo de hombre no es tu ausencia, es que ya no lo estés esperando, porque mientras tú hacías tu proceso en silencio, él contaba con que tarde o temprano ibas a volver. Ibas a preguntar, ibas a intentar entenderlo, ibas a buscar una explicación para lo que él ni siquiera tiene claro. Y cuando eso no pasa, cuando tú simplemente dejas de girar a su alrededor, empiezan a inquietarse. No te responde porque no tiene nada nuevo que darte. Solo tiene la misma fórmula de siempre: acercarse cuando siente que te pierde y desaparecer cuando siente que te tiene. No es casualidad, es un patrón emocional. Él no se permite sentir mucho tiempo seguido porque eso lo desestabiliza. Porque le han enseñado que mostrarse emocional es ser débil, que entregarse es perder control. Así que prefiere evadir, hacerse el ocupado, el distante, el que ya superó todo. Pero en el fondo no es fortaleza, es inmadurez afectiva. Y aquí es donde tú tienes que tomar una decisión. No para cambiarlo, sino para no seguir orbitando su silencio. Porque si cada vez que se aleja tú corres detrás, le estás diciendo que eso funciona, que su ausencia tiene poder. Pero si tú en cambio te eliges a ti, te recoges sin drama y sin explicaciones, su sistema se desarma. Porque ya no eres predecible. Porque ahora su estrategia lo deja solo, no en control. Y esa es la parte que no sabe cómo manejar. No necesitas venganza ni palabras finales. Solo necesitas dejar de explicarte donde ya no se escucha. Porque cuando un hombre te ignora con tal de sentirse superior y tú no entras en ese juego, su silencio deja de tener fuerza, porque ya no define tu valor, ni tu día, ni tu camino. Ahí es donde empieza tu verdadera libertad. Lo que más le cuesta a este tipo de hombre no es que lo dejes, es que no intentes convencerlo de quedarse. Porque ahí se da cuenta de que ya no tiene poder sobre ti, que su juego del silencio ya no te mueve, que su desconexión ya no te obliga a suplicarle respuestas. Y eso lo descoloca, porque él contaba con que tú ibas a volver a buscarle sentido a lo que no tenía lógica. Pero cuando tú eliges el silencio, no como castigo, sino como protección, él se queda sin libreto. Eso es lo que no entiende, que no lo estás ignorando por orgullo, sino por respeto a ti, que no estás callada porque no te importe, sino porque sabes que hablarle sería rebajarte a una conversación vacía, que tu distancia no es indiferencia, es autocuidado, y aunque eso no lo diga, lo siente, porque hay ausencias que duelen más que 1000 palabras, y la tuya, cuando ya no viene con reproches, se vuelve ruido en su conciencia,
Por eso a veces vuelve. No porque haya cambiado. Vuelve porque extraña el poder que tenía sobre ti. Vuelve para ver si todavía puede mover tu mundo con una sola mirada, con un mensaje a medias, con una promesa sin cumplir. Y si tú caes, el ciclo se reinicia. Pero si te mantienes, algo en él se rompe, porque por primera vez no funcionó. Por primera vez, tu silencio no es un vacío, es un límite, y eso le duele más que cualquier reclamo. Una mujer que empieza a sanar ya no responde igual. No porque se haya vuelto fría, sino porque dejó de aceptar respuestas vacías. Porque aprendió que no todo mensaje necesita respuesta y que no todo silencio merece interpretación. Él la ignora esperando que ella vuelva como antes, con ansiedad, con dudas, con esa urgencia de quien no sabe soltar. Pero cuando ella cambia, algo en el juego deja de tener sentido, porque lo que antes la descolocaba, ahora le confirma que está donde ya no quiere quedarse. Y ese cambio no siempre se nota de inmediato. A veces parece que nada está pasando, pero por dentro todo se está reordenando. Ya no hay la misma necesidad. Ya no hay ganas de justificar lo injustificable. Ya no hay preguntas sin responder, porque entendió que hay respuestas que no vienen del otro, vienen de observar con claridad lo que el otro muestra. Y cuando el patrón se repite, ya no hace falta una conversación más. Hace falta una decisión. Y esa decisión es dejar de mendigar conexión donde solo hay estrategia. Porque no todo contacto es interés, a veces es costumbre, a veces es manipulación emocional. Y tú, que ya te cansaste de estar en pausa, no puedes seguir validando un vínculo que solo existe cuando él quiere atención. Porque tú no fuiste hecha para ser plan B de nadie, ni su escape emocional, ni su válvula de poder. Fuiste hecha para amar en presencia, no en suposiciones. Hay una idea que muchas cargamos sin darnos cuenta. Esa que dice que si un hombre no te elige, es porque no fuiste suficiente. Pero lo que no te dijeron es que hay hombres que no saben elegir aunque lo tengan todo enfrente, porque no se eligen ni a ellos, porque no están en condiciones de recibir a una mujer que ya no vive desde la herida. Y no porque esa mujer no valga, sino porque su luz le recuerda todo lo que él aún no ha trabajado. Y no es tu tarea hacer que lo vea, ni es tu rol demostrar que mereces ser tratada con claridad. Eso se muestra solo, con presencia, con responsabilidad emocional. Y si él no puede darte eso, no es que tú seas demasiado, es que él no está listo para alguien que ya no se acomoda a los juegos. Porque cuando una mujer empieza a amarse de verdad, ya no necesita rogar atención ni preguntarse qué hizo mal cada vez que alguien se aleja sin explicaciones. Ahí es donde todo cambia. Ya no buscas ser elegida, te eliges. Ya no aceptas lo mínimo se vuelve inaceptable. Y no porque seas exigente, porque aprendiste a identificar la diferencia entre amor real y vínculo por necesidad. Y aunque él no lo entienda, aunque diga que cambiaste, aunque quiera hacerte creer que te perdiste, en el fondo sabe que no es así. Lo que perdiste fue la costumbre de aceptar menos. A veces te preguntas por qué te cuesta tanto soltar, si ya sabes que no te está dando lo que mereces, si ya entendiste que su indiferencia no es casual, que su silencio no es confusión, es evasión. Pero soltar no siempre es racional, porque una parte de ti todavía recuerda cómo era cuando todo parecía bien. Y esa parte se aferra a la idea de que, en algún momento, él va a volver siendo distinto, más claro, más presente, más disponible. Pero no puedes sanar desde la espera. No puedes construir un futuro en una relación que no está ocurriendo. Y ahí es donde empieza tu verdadero trabajo. No con él, contigo, con la versión de ti que todavía cree que necesita ser elegida para sentirse valiosa. Con esa parte que aún se mide en función de si él te responde o no, de si te escribe, de si te busca. Porque mientras sigas esperando algo externo para validarte, vas a seguir atrapada en el mismo lugar.
aunque él no esté, su sombra seguirá ocupando espacio en tu energía. Soltar no es olvidar, no es negar lo que fue, es dejar de cargar con lo que ya no se sostiene, es permitirte vivir sin revisar si él ya reaccionó, es elegirte incluso cuando una parte de ti todavía lo extraña. Porque el amor propio no siempre se siente fuerte al principio. A veces se siente como vacío, como silencio. Pero con el tiempo, ese mismo silencio que antes te hería, se convierte en el espacio donde por fin puedes escucharte. Cuando él se da cuenta de que ya no lo buscas, algo cambia en su energía. Puede que no lo diga, puede que no lo muestre, pero lo siente, porque tú eras su validación silenciosa, su manera de comprobar que seguía importando, que seguía teniendo ese lugar en ti. Pero cuando tú te eliges, ese reflejo desaparece y ahí aparece su verdadera crisis. No la tuya, la suya. Porque pierde el rol que le daba sentido dentro del vínculo y eso duele más de lo que él puede admitir. Y muchas veces, justo en ese momento vuelve, no desde la transformación, sino desde la incomodidad. Vuelve para comprobar si todavía estás ahí, si sigues disponible emocionalmente, si todavía puedes reactivarte con un mensaje, con una excusa, con un cómo estás, que no busca saber cómo estás, sino confirmar que no lo has soltado del todo. Y ese es el momento donde más firmeza necesitas. No para cerrarte al amor, sino para no abrirte a lo mismo. Porque tu evolución no se mide en cuántas veces lo superaste, sino en cuántas veces decidiste no regresar a lo que ya sabes que no te construye. Y eso no se hace desde el odio ni desde el orgullo. Se hace desde el amor propio. Desde ese lugar donde entiendes que tu paz vale más que cualquier historia sin dirección. Donde sabes que mereces reciprocidad, no migajas. Donde por fin te vuelves leal a ti, incluso cuando una parte de ti aún lo extraña. Lo más difícil de este proceso no es soltar al hombre, es soltar la idea de quien creíste que era. Porque a veces te apegas más a la versión que construiste en tu mente que a la realidad de cómo te trata. Y esa ilusión, cuando se rompe, duele. Pero también te libera. Porque ya no estás esperando a que aparezca esa persona que solo existía en tus expectativas. Ya no estás interpretando silencios como señales, ni ignorando evidencias porque quieres creer en el potencial. Y ahí es donde te haces adulta emocionalmente. Cuando dejas de relacionarte desde la carencia y empiezas a construir desde la claridad. Cuando entiendes que no todo lo que duele es amor y que no todo lo que se siente intenso es verdadero. Porque el amor no debería doler más de lo que sostiene. No debería confundirte más de lo que te calma. Y tú no estás aquí para aguantar pruebas emocionales disfrazadas de vínculos profundos. Eres más que una espera, más que una historia inconclusa, más que un mensaje sin responder. Y cuanto más te conectas contigo, más clara ves la distancia entre lo que mereces y lo que has estado tolerando. No para culparte, para despertar. Porque si algo te enseñó ese silencio, es que no todo vacío hay que llenarlo. A veces hay que habitarlo hasta que deje de doler. Y cuando eso pasa, descubres que ya no necesitas que él vuelva, porque tú ya regresaste a ti. Hay algo que no se dice mucho, pero que muchas hemos sentido. Ese momento donde él vuelve, pero tú ya no sientes lo mismo. No porque no haya emociones, sino porque ahora tu claridad pesa más que tu deseo, porque ahora lo ves tal cual es. Ya no hay idealización, ya no hay excusas, ya no hay necesidad de disfrazar lo que antes justificabas como es que está pasando por algo o tiene miedo de amar. Y en ese momento él lo siente, porque su retorno no tiene el mismo impacto, porque tú ya no tiemblas al verlo. Ya no cambias tus planes para acomodarte a sus tiempos. Ya no le das la entrada que antes él daba por sentada. Y eso no lo frena, lo confunde. Porque él venía a buscar lo que tú ya no estás dispuesta a entregar sin reciprocidad. Y aunque por fuera parezca que todo sigue igual, por dentro ya nada lo está.
Esa versión tuya que sigue amando, pero no se entrega donde no hay certeza, que puede sentir pero ya no se pierde en el otro. Esa es la versión que te rescata, la que te devuelve a ti. Y él puede notarlo, puede incluso decir que no te reconoce, y tendrá razón. Ya no eres la misma, porque ahora no amas desde el vacío, amas desde la presencia. Y eso para muchos es algo que no saben sostener. Lo que más desgasta no es que él no esté, es que tú sigas imaginando lo que harías si él volviera. Porque aunque no lo digas, a veces te sorprendes repasando en tu cabeza qué le dirías, cómo reaccionarías, qué harías distinto. Y eso te sigue atando. No a él, sino a la necesidad de que algo cierre desde afuera. Pero el verdadero cierre no viene con una disculpa tardía ni con una explicación. Viene cuando tú decides no quedarte esperando nada más. A veces idealizamos tanto ese reencuentro que nos volvemos expertas en anticiparlo. Pero lo cierto es que el final real ocurre en silencio. En ese momento, donde ya no revisas si vio tu historia, donde ya no interpretas su ausencia como un mensaje, donde ya no hay necesidad de comprobar que lo superaste, porque simplemente ya no lo estás cargando. No desde el enojo, no desde el orgullo, sino desde la paz. Y esa paz es la que más le cuesta entender, porque un hombre que te ignoraba para sentir poder no sabe qué hacer cuando tu calma no necesita demostrar nada. Cuando tú ya no estás compitiendo con su indiferencia, ni esperando que él vuelva a validarte. Porque ahora tu validación viene de otro lugar, de ti, de tu proceso, de la mujer que elegiste ser, incluso después de todo lo que dolió. A veces lo más fuerte que puedes hacer es no reaccionar. No porque no sientas, sino porque aprendiste a no regalar tu energía donde ya no hay reciprocidad. Porque entendiste que estar disponible todo el tiempo para alguien que aparece y desaparece solo te desgasta. Y que no todo lo que extrañas necesitas volver a vivirlo. A veces solo necesitas entender por qué lo permitiste tanto tiempo. Él puede pensar que ganó algo cuando tú ya no estás, pero no ganó. Perdió el acceso a la versión más real de ti, esa que estuvo presente incluso cuando él no lo merecía, esa que aguantó, que creyó, que esperó. Y cuando esa versión se va, no vuelve igual, porque ahora ya no viene desde la necesidad, viene desde la elección. Y eso cambia todo. Por eso, cuando él vuelva, si es que lo hace, no será igual. Tú ya no estarás esperando su validación. Tú ya no vas a sentir que tienes que explicarle quién eres, porque ahora lo sabes, porque ahora lo sostienes sin que él te lo confirme. Y eso, más que tu distancia, es lo que más le va a doler. Sanar no es dejar de sentir, es aprender a no actuar desde la herida. Es mirarte con tanta verdad que ya no aceptas menos solo porque te cuesta estar sola. Es dejar de justificar la ausencia con excusas como está confundido o está ocupado, cuando en realidad está eligiendo no estar. Y tú también puedes elegir, pero no desde la rabia, desde el amor que aprendiste a darte. Ya no necesitas que él entienda lo que perdió, porque tú ganaste algo más importante. Te ganaste a ti, tu voz, tu claridad, tu paz. Y eso vale más que cualquier cierre que él no se atrevió a darte, porque mientras él sigue repitiendo patrones, tú estás rompiendo ciclos. Y esa diferencia es lo que va a marcar tu camino. Puede que aún lo recuerdes, puede que haya momentos en los que te tiemble un poco la firmeza, pero eso no significa que estés retrocediendo, significa que estás sintiendo, y sentir no es debilidad, sentir es parte del proceso. Solo que ahora, cada vez que sientes, ya no te pierdes en él, te encuentras en ti. Sanar también es dejar de responder mensajes que solo buscan sostener su ego. Es no caer en el juego de quien te ignora cuando estás, pero aparece cuando te siente lejos. Es darte cuenta de que no necesitas estar disponible para alguien que no estuvo presente cuando más lo necesitabas. Porque tu tiempo, tu atención, tu amor, ya no son monedas de cambio para validar a nadie, son actos sagrados.
y se ofrecen solo donde hay reciprocidad. A veces cuesta, porque hay un vínculo que aún vibra, porque hay recuerdos que aún acarician, pero tú no estás hecha para sobrevivir de lo que fue. Estás aquí para construir algo que hoy sí tenga espacio, dirección y respeto. Y si él no sabe sostener eso, si lo único que tiene para darte son silencios intermitentes y mensajes confusos, entonces no es amor, es distracción emocional. Y tú ya no estás para distraerte, estás para habitarte, para escucharte sin ruido, para volver a ti sin culpa, porque ahora entiendes que tu paz no se negocia, que tu calma vale más que cualquier validación tardía, y que si un hombre no puede sostener tu claridad, entonces no está listo para amar a la mujer que ya no se traiciona para que otro no se sienta incómodo. No necesitas venganza, ni respuestas, ni que él te vea desde otro lugar. Solo necesitas seguir eligiéndote en cada silencio que antes dolía, porque ahora entiendes que su mayor debilidad nunca fue ignorarte, fue no saber sostener a una mujer que dejó de ignorarse a sí misma. Si este mensaje te resonó, escríbelo en los comentarios. Yo ya no me ignoro por nadie. Y compártelo con alguien que necesite dejar de justificarse para ser amada. Porque cuando una mujer se escucha, se levanta de donde antes se callaba, y ahí todo empieza a cambiar. A veces pensamos que cuando un hombre nos ignora es porque ya no siente nada, pero muchas veces lo que en realidad está mostrando es su mayor debilidad. Esa incapacidad emocional que no sabe enfrentar, ese miedo a sentirse vulnerable cuando una mujer ya no le suplica, cuando ya no lo persigue. Quédate hasta el final, porque vamos a hablar de eso que no se dice, pero que lo revela todo. Hay una parte de ti que todavía intenta entender qué fue lo que hiciste mal, que se repasa una y otra vez las conversaciones, que analiza sus reacciones, que busca señales de algo que quizás dijiste o hiciste sin darte cuenta. Pero eso no es amor, eso es culpa aprendida, porque te enseñaron a dudar de ti cada vez que alguien se aleja, a pensar que si él no está es porque fallaste. Y eso no solo es injusto, es destructivo, porque te lleva a revisar tus pasos cuando en realidad lo que deberías estar mirando es su silencio, no como un castigo, sino como una respuesta. Un hombre que te ignora no es un misterio que necesitas resolver, es una evidencia emocional. Es alguien que no sabe cómo sostener una conversación clara, que no quiere asumir lo que siente, que no está dispuesto a crecer con una mujer que ya no le tolera las incoherencias. Y eso no tiene nada que ver con que tú seas intensa, exigente o complicada. Tiene que ver con que tú dejaste de normalizar lo que antes tolerabas. Y eso lo enfrenta con lo que no quiere mirar. El problema es que a veces el dolor hace ruido, y el ruido confunde. Entonces piensas que extrañarlo es razón suficiente para volver, que sentir su ausencia justifica romper tu proceso. Pero no, extrañar no es sinónimo de compatibilidad. A veces extrañas lo que te mantenía en un ciclo, no lo que te hacía bien. Y cuando entiendes eso, cuando dejas de usar el deseo como excusa para volver a lo mismo, empiezas a recuperar tu poder. Porque ya no se trata de si él vuelve o no, se trata de si tú decides no retroceder. Hay silencios que no significan indiferencia, significan evasión. Un hombre que te ignora no siempre lo hace porque dejó de sentir. Muchas veces lo hace porque no sabe cómo sostener lo que tú sí sostienes con firmeza. Porque no tiene idea de cómo enfrentarte cuando ya no tiene el control, cuando no logra manipular tu reacción, cuando nota que ya no estás detrás esperando. Y eso, aunque no lo diga, lo desestabiliza más de lo que imaginas. Te confunde porque su silencio es ambiguo, porque está, pero no está, porque responde cuando quiere, y cuando tú te acercas, se aleja, y cuando te vas, vuelve. No es amor, es ego herido, es miedo a tu claridad, miedo a tu fuerza, porque mientras tú avanzas desde el sentir, él no sabe qué hacer con lo que siente, porque no lo trabajó, porque no se mira, porque no aprendió a enfrentar a una mujer que ya no ruega. Y ahí es cuando muchas mujeres se preguntan qué hicieron mal.
¿Por qué, si ya no están encima de él, el hombre empieza a enfriarse aún más? Pero no es por falta de amor, es por su falta de herramientas emocionales. Porque cuando ya no puede usar tu necesidad para sentirse fuerte, se queda sin recursos. Y ahí aparece su verdadero nivel, su evasión, su inmadurez, su distancia. No porque no le importes, sino porque ya no sabe cómo recuperar ese control que lo hacía sentirse suficiente. Y esto no lo hace malo, lo hace limitado, lo hace humano. Pero eso no significa que tú tengas que disminuirte para que él pueda alcanzarte. Porque si su forma de sentirse seguro es ignorarte, si su forma de manejar el vínculo es desconectarse cada vez que tú te conectas, entonces su debilidad se convierte en una carga que no te corresponde sanar. Y ahí empieza tu poder. Cuando dejas de tomarte su silencio como un reflejo de tu valor y comienzas a verlo por lo que es. Su miedo, no tu culpa. Cuando un hombre te ignora no está mostrándote fortaleza, está mostrándote desconexión. Y no solo contigo, sino con él mismo. Porque quien está en paz no necesita desaparecer. No necesita hacerte sentir confundida para sentirse importante. Si se aleja sin explicaciones, si aparece y desaparece según su estado emocional, no es porque tenga el control, es porque no sabe cómo manejar lo que siente cuando ya no puede predecir lo que vas a hacer tú. Una mujer que ya no se explica, que ya no insiste, que no mendiga presencia, esa mujer lo deja sin libreto, porque él, sin darte cuenta, aprendió a leer tus miedos, tus reacciones, tus vacíos, y desde ahí encontró su poder. No porque tú fueras débil, sino porque no habías despertado del todo. Pero cuando decides estar contigo, cuando dejas de seguir ese patrón de esperar que él vuelva a validarte, entonces él se desubica. Porque lo único que sabía controlar en el vínculo era tu necesidad. Y ahí, muchas veces, el silencio se vuelve su único recurso. No habla porque no sabe qué decir. No da claridad porque darle claridad a una mujer que ya no depende de su atención lo deja vulnerable. Prefiere el misterio porque eso le da margen. Prefiere el silencio porque ahí se siente menos expuesto. Porque mientras tú estás haciendo un proceso real de evolución, él sigue en su juego de evasión emocional. No por maldad, por incapacidad. Y esto no significa que él no haya sentido nada, ni que no haya conexión. A veces la conexión es tan fuerte que justamente por eso no sabe cómo manejarla. Porque no sabe qué hacer con una mujer que ya no se rebaja, que ya no lo persigue, que ya no acepta las migajas emocionales con tal de sentirse vista. Esa versión tuya lo descoloca y como no puede controlarla, la ignora. Porque no sabe estar a la altura de alguien que ya aprendió a elegir desde su paz. Muchas mujeres piensan que si él te ignora es porque está bien sin ti, porque ya siguió su vida. Pero en realidad, lo que más le molesta a ese tipo de hombre no es tu ausencia, es que ya no lo estés esperando, porque mientras tú hacías tu proceso en silencio, él contaba con que tarde o temprano ibas a volver. Ibas a preguntar, ibas a intentar entenderlo, ibas a buscar una explicación para lo que él ni siquiera tiene claro. Y cuando eso no pasa, cuando tú simplemente dejas de girar a su alrededor, empiezan a inquietarse. No te responde porque no tiene nada nuevo que darte. Solo tiene la misma fórmula de siempre: acercarse cuando siente que te pierde y desaparecer cuando siente que te tiene. No es casualidad, es un patrón emocional. Él no se permite sentir mucho tiempo seguido porque eso lo desestabiliza. Porque le han enseñado que mostrarse emocional es ser débil, que entregarse es perder control. Así que prefiere evadir, hacerse el ocupado, el distante, el que ya superó todo. Pero en el fondo no es fortaleza, es inmadurez afectiva. Y aquí es donde tú tienes que tomar una decisión. No para cambiarlo, sino para no seguir orbitando su silencio. Porque si cada vez que se aleja tú corres detrás, le estás diciendo que eso funciona, que su ausencia tiene poder. Pero si tú en cambio te eliges a ti, te recoges sin drama y sin explicaciones,
su sistema se desarma, porque ya no eres predecible, porque ahora su estrategia lo deja solo, no en control, y esa es la parte que no sabe cómo manejar. No necesitas venganza ni palabras finales, solo necesitas dejar de explicarte donde ya no se escucha, porque cuando un hombre te ignora con tal de sentirse superior y tú no entras en ese juego, su silencio deja de tener fuerza, porque ya no define tu valor, ni tu día, ni tu camino. Ahí es donde empieza tu verdadera libertad. Lo que más le cuesta a este tipo de hombre no es que lo dejes, es que no intentes convencerlo de quedarse, porque ahí se da cuenta de que ya no tiene poder sobre ti, que su juego del silencio ya no te mueve, que su desconexión ya no te obliga a suplicarle respuestas, y eso lo descoloca, porque él contaba con que tú ibas a volver a buscarle sentido a lo que no tenía lógica. Pero cuando tú eliges el silencio, no como castigo, sino como protección, él se queda sin libreto. Eso es lo que no entiende, que no lo estás ignorando por orgullo, sino por respeto a ti, que no estás callada porque no te importe, sino porque sabes que hablarle sería rebajarte a una conversación vacía, que tu distancia no es indiferencia, es autocuidado, y aunque eso no lo diga, lo siente, porque hay ausencias que duelen más que 1000 palabras, y la tuya, cuando ya no viene con reproches, se vuelve ruido en su conciencia, por eso a veces vuelve, no porque haya cambiado, vuelve porque extraña el poder que tenía sobre ti. Vuelve para ver si todavía puede mover tu mundo con una sola mirada, con un mensaje a medias, con una promesa sin cumplir. Y si tú caes, el ciclo se reinicia. Pero si te mantienes, algo en él se rompe, porque por primera vez no funcionó. Por primera vez, tu silencio no es un vacío, es un límite, y eso le duele más que cualquier reclamo. Una mujer que empieza a sanar ya no responde igual. No porque se haya vuelto fría, sino porque dejó de aceptar respuestas vacías, porque aprendió que no todo mensaje necesita respuesta y que no todo silencio merece interpretación. Él la ignora esperando que ella vuelva como antes, con ansiedad, con dudas, con esa urgencia de quien no sabe soltar. Pero cuando ella cambia, algo en el juego deja de tener sentido, porque lo que antes la descolocaba, ahora le confirma que está donde ya no quiere quedarse. Y ese cambio no siempre se nota de inmediato. A veces parece que nada está pasando, pero por dentro todo se está reordenando. Ya no hay la misma necesidad. Ya no hay ganas de justificar lo injustificable. Ya no hay preguntas sin responder, porque entendió que hay respuestas que no vienen del otro, vienen de observar con claridad lo que el otro muestra. Y cuando el patrón se repite, ya no hace falta una conversación más, hace falta una decisión. Y esa decisión es dejar de mendigar conexión donde solo hay estrategia. Porque no todo contacto es interés, a veces es costumbre, a veces es manipulación emocional. Y tú, que ya te cansaste de estar en pausa, no puedes seguir validando un vínculo que solo existe cuando él quiere atención. Porque tú no fuiste hecha para ser plan B de nadie, ni su escape emocional, ni su válvula de poder. Fuiste hecha para amar en presencia, no en suposiciones. Hay una idea que muchas cargamos sin darnos cuenta, esa que dice que si un hombre no te elige, es porque no fuiste suficiente. Pero lo que no te dijeron es que hay hombres que no saben elegir aunque lo tengan todo enfrente, porque no se eligen ni a ellos, porque no están en condiciones de recibir a una mujer que ya no vive desde la herida. Y no porque esa mujer no valga, sino porque su luz le recuerda todo lo que él aún no ha trabajado. Y no es tu tarea hacer que lo vea, ni es tu rol demostrar que mereces ser tratada con claridad. Eso se muestra solo, con presencia, con responsabilidad emocional. Y si él no puede darte eso, no es que tú seas demasiado, es que él no está listo para alguien que ya no se acomoda a los juegos. Porque cuando una mujer empieza a amarse de verdad, ya no necesita rogar atención ni preguntarse qué hizo mal cada vez que alguien se aleja sin explicaciones. Ahí es donde todo cambia,
Ya no buscas ser elegida, te eliges. Ya no aceptas lo mínimo se vuelve inaceptable. Y no porque seas exigente, porque aprendiste a identificar la diferencia entre amor real y vínculo por necesidad. Y aunque él no lo entienda, aunque diga que cambiaste, aunque quiera hacerte creer que te perdiste, en el fondo sabe que no es así. Lo que perdiste fue la costumbre de aceptar menos. A veces te preguntas por qué te cuesta tanto soltar, si ya sabes que no te está dando lo que mereces, si ya entendiste que su indiferencia no es casual, que su silencio no es confusión, es evasión. Pero soltar no siempre es racional, porque una parte de ti todavía recuerda cómo era cuando todo parecía bien. Y esa parte se aferra a la idea de que, en algún momento, él va a volver siendo distinto, más claro, más presente, más disponible. Pero no puedes sanar desde la espera. No puedes construir un futuro en una relación que no está ocurriendo. Y ahí es donde empieza tu verdadero trabajo. No con él, contigo, con la versión de ti que todavía cree que necesita ser elegida para sentirse valiosa, con esa parte que aún se mide en función de si él te responde o no, de si te escribe, de si te busca. Porque mientras sigas esperando algo externo para validarte, vas a seguir atrapada en el mismo lugar. Aunque él no esté, su sombra seguirá ocupando espacio en tu energía. Soltar no es olvidar. No es negar lo que fue, es dejar de cargar con lo que ya no se sostiene, es permitirte vivir sin revisar si él ya reaccionó, es elegirte incluso cuando una parte de ti todavía lo extraña. Porque el amor propio no siempre se siente fuerte al principio, a veces se siente como vacío, como silencio, pero con el tiempo, ese mismo silencio que antes te hería, se convierte en el espacio donde por fin puedes escucharte. Cuando él se da cuenta de que ya no lo buscas, algo cambia en su energía. Puede que no lo diga, puede que no lo muestre, pero lo siente, porque tú eras su validación silenciosa, su manera de comprobar que seguía importando, que seguía teniendo ese lugar en ti. Pero cuando tú te eliges, ese reflejo desaparece y ahí aparece su verdadera crisis. No la tuya, la suya. Porque pierde el rol que le daba sentido dentro del vínculo, y eso duele más de lo que él puede admitir, y muchas veces, justo en ese momento vuelve, no desde la transformación, sino desde la incomodidad. Vuelve para comprobar si todavía estás ahí, si sigues disponible emocionalmente, si todavía puedes reactivarte con un mensaje, con una excusa, con un ¿cómo estás?, que no busca saber cómo estás, sino confirmar que no lo has soltado del todo. Y ese es el momento donde más firmeza necesitas. No para cerrarte al amor, sino para no abrirte a lo mismo. Porque tu evolución no se mide en cuántas veces lo superaste, sino en cuántas veces decidiste no regresar a lo que ya sabes que no te construye. Y eso no se hace desde el odio ni desde el orgullo. Se hace desde el amor propio. Desde ese lugar donde entiendes que tu paz vale más que cualquier historia sin dirección, donde sabes que mereces reciprocidad, no migajas, donde por fin te vuelves leal a ti, incluso cuando una parte de ti aún lo extraña. Lo más difícil de este proceso no es soltar al hombre, es soltar la idea de quien creíste que era, porque a veces te apegas más a la versión que construiste en tu mente que a la realidad de cómo te trata. Y esa ilusión, cuando se rompe, duele, pero también te libera, porque ya no estás esperando a que aparezca esa persona que solo existía en tus expectativas. Ya no estás interpretando silencios como señales, ni ignorando evidencias porque quieres creer en el potencial. Y ahí es donde te haces adulta emocionalmente. Cuando dejas de relacionarte desde la carencia y empiezas a construir desde la claridad. Cuando entiendes que no todo lo que duele es amor y que no todo lo que se siente intenso es verdadero. Porque el amor no debería doler más de lo que sostiene. No debería confundirte más de lo que te calma. Y tú no estás aquí para aguantar pruebas emocionales
disfrazadas de vínculos profundos, eres más que una espera, más que una historia inconclusa, más que un mensaje sin responder. Y cuanto más te conectas contigo, más clara ves la distancia entre lo que mereces y lo que has estado tolerando. No para culparte, para despertar. Porque si algo te enseñó ese silencio, es que no todo vacío hay que llenarlo. A veces hay que habitarlo hasta que deje de doler. Y cuando eso pasa, descubres que ya no necesitas que él vuelva, porque tú ya regresaste a ti. Hay algo que no se dice mucho, pero que muchas hemos sentido. Ese momento donde él vuelve, pero tú ya no sientes lo mismo. No porque no haya emociones, sino porque ahora tu claridad pesa más que tu deseo. Porque ahora lo ves tal cual es. Ya no hay idealización, ya no hay excusas. Ya no hay necesidad de disfrazar lo que antes justificabas como es que está pasando por algo o tiene miedo de amar. Y en ese momento él lo siente, porque su retorno no tiene el mismo impacto, porque tú ya no tiemblas al verlo, ya no cambias tus planes para acomodarte a sus tiempos, ya no le das la entrada que antes él daba por sentada. Y eso no lo frena, lo confunde, porque él venía a buscar lo que tú ya no estás dispuesta a entregar sin reciprocidad. Y aunque por fuera parezca que todo sigue igual, por dentro ya nada lo está. Esa versión tuya que sigue amando, pero no se entrega donde no hay certeza, que puedes sentir pero ya no se pierde en el otro. Esa es la versión que te rescata, la que te devuelve a ti. Y él puede notarlo, puede incluso decir que no te reconoce, y tendrá razón. Ya no eres la misma, porque ahora no amas desde el vacío, amas desde la presencia. Y eso para muchos es algo que no saben sostener. Lo que más desgasta no es que él no esté, es que tú sigas imaginando lo que harías si él volviera. Porque aunque no lo digas, a veces te sorprendes repasando en tu cabeza qué le dirías, cómo reaccionarías, qué harías distinto. Y eso te sigue atando, no a él, sino a la necesidad de que algo cierre desde afuera. Pero el verdadero cierre no viene con una disculpa tardía ni con una explicación. Viene cuando tú decides no quedarte esperando nada más. A veces idealizamos tanto ese reencuentro que nos volvemos expertas en anticiparlo. Pero lo cierto es que el final real ocurre en silencio. En ese momento, donde ya no revisas si vio tu historia, donde ya no interpretas su ausencia como un mensaje, donde ya no hay necesidad de comprobar que lo superaste, porque simplemente ya no lo estás cargando. No desde el enojo, no desde el orgullo, sino desde la paz. Y esa paz es la que más le cuesta entender, porque un hombre que te ignoraba para sentir poder no sabe qué hacer cuando tu calma no necesita demostrar nada. Cuando tú ya no estás compitiendo con su indiferencia, ni esperando que él vuelva a validarte. Porque ahora tu validación viene de otro lugar, de ti, de tu proceso, de la mujer que elegiste ser, incluso después de todo lo que dolió. A veces lo más fuerte que puedes hacer es no reaccionar. No porque no sientas, sino porque aprendiste a no regalar tu energía donde ya no hay reciprocidad. Porque entendiste que estar disponible todo el tiempo para alguien que aparece y desaparece solo te desgasta. Y que no todo lo que extrañas necesitas volver a vivirlo. A veces solo necesitas entender por qué lo permitiste tanto tiempo. Él puede pensar que ganó algo cuando tú ya no estás, pero no ganó. Perdió el acceso a la versión más real de ti, esa que estuvo presente incluso cuando él no lo merecía, esa que aguantó, que creyó, que esperó. Y cuando esa versión se va, no vuelve igual, porque ahora ya no viene desde la necesidad, viene desde la elección. Y eso cambia todo. Por eso, cuando él vuelva, si es que lo hace, no será igual. Tú ya no estarás esperando su validación. Tú ya no vas a sentir que tienes que explicarle quién eres, porque ahora lo sabes, porque ahora lo sostienes sin que él te lo confirme. Y eso, más que tu distancia, es lo que más le va a doler. Sanar no es dejar de sentir, es aprender a no actuar desde la herida. Es mirarte con tanta verdad
que ya no aceptas menos solo porque te cuesta estar sola. Es dejar de justificar la ausencia con excusas como está confundido o está ocupado, cuando en realidad está eligiendo no estar. Y tú también puedes elegir, pero no desde la rabia, desde el amor que aprendiste a darte. Ya no necesitas que él entienda lo que perdió, porque tú ganaste algo más importante. Te ganaste a ti, tu voz, tu claridad, tu paz. Y eso vale más que cualquier cierre que él no se atrevió a darte, porque mientras él sigue repitiendo patrones, tú estás rompiendo ciclos. Y esa diferencia es lo que va a marcar tu camino. Puede que aún lo recuerdes. Puede que haya momentos en los que te tiemble un poco la firmeza. Pero eso no significa que estés retrocediendo. Significa que estás sintiendo. Y sentir no es debilidad. Sentir es parte del proceso. Solo que ahora, cada vez que sientes, ya no te pierdes en él. Te encuentras en ti. Sanar también es dejar de responder mensajes que solo buscan sostener su ego. Es no caer en el juego de quien te ignora cuando estás, pero aparece cuando te siente lejos. Es darte cuenta de que no necesitas estar disponible para alguien que no estuvo presente cuando más lo necesitabas. Porque tu tiempo, tu atención, tu amor, ya no son monedas de cambio para validar a nadie. Son actos sagrados. Y se ofrecen solo donde hay reciprocidad. A veces cuesta, porque hay un vínculo que aún vibra, porque hay recuerdos que aún acarician, pero tú no estás hecha para sobrevivir de lo que fue. Estás aquí para construir algo que hoy sí tenga espacio, dirección y respeto. Y si él no sabe sostener eso, si lo único que tiene para darte son silencios intermitentes y mensajes confusos, entonces no es amor, es distracción emocional. Y tú ya no estás para distraerte, estás para habitarte, para escucharte sin ruido, para volver a ti sin culpa, porque ahora entiendes que tu paz no se negocia, que tu calma vale más que cualquier validación tardía, y que si un hombre no puede sostener tu claridad, entonces no está listo para amar a la mujer que ya no se traiciona para que otro no se sienta incómodo. No necesitas venganza, ni respuestas, ni que él te vea desde otro lugar. Solo necesitas seguir eligiéndote en cada silencio que antes dolía, porque ahora entiendes que su mayor debilidad nunca fue ignorarte, fue no saber sostener a una mujer que dejó de ignorarse a sí misma. Si este mensaje te resonó, escríbelo en los comentarios. Yo ya no me ignoro por nadie. Y compártelo con alguien que necesite dejar de justificarse para ser amada. Porque cuando una mujer se escucha, se levanta de donde antes se callaba. Y ahí todo empieza a cambiar. A veces pensamos que cuando un hombre nos ignora es porque ya no siente nada. Pero muchas veces, lo que en realidad está mostrando es su mayor debilidad. Esa incapacidad emocional que no sabe enfrentar, ese miedo a sentirse vulnerable cuando una mujer ya no le suplica, cuando ya no lo persigue. Quédate hasta el final, porque vamos a hablar de eso que no se dice, pero que lo revela todo. Hay una parte de ti que todavía intenta entender qué fue lo que hiciste mal, que se repasa una y otra vez las conversaciones, que analiza sus reacciones, que busca señales de algo que quizás dijiste o hiciste sin darte cuenta. Pero eso no es amor, eso es culpa aprendida. Porque te enseñaron a dudar de ti cada vez que alguien se aleja. A pensar que si él no está, es porque fallaste. Y eso no solo es injusto, es destructivo, porque te lleva a revisar tus pasos cuando en realidad lo que deberías estar mirando es su silencio, no como un castigo, sino como una respuesta. Un hombre que te ignora no es un misterio que necesitas resolver. Es una evidencia emocional. Es alguien que no sabe cómo sostener una conversación clara, que no quiere asumir lo que siente, que no está dispuesto a crecer con una mujer que ya no le tolera las incoherencias. Y eso no tiene nada que ver con que tú seas intensa, exigente o complicada. Tiene que ver con que tú dejaste de normalizar lo que antes tolerabas. Y eso lo enfrenta con lo que no quiere mirar. El problema es que a veces el dolor hace ruido, y el ruido confunde,
Entonces piensas que extrañarlo es razón suficiente para volver, que sentir su ausencia justifica romper tu proceso. Pero no, extrañar no es sinónimo de compatibilidad. A veces extrañas lo que te mantenía en un ciclo, no lo que te hacía bien. Y cuando entiendes eso, cuando dejas de usar el deseo como excusa para volver a lo mismo, empiezas a recuperar tu poder. Porque ya no se trata de si él vuelve o no, se trata de si tú decides no retroceder. Hay silencios que no significan indiferencia, significan evasión. Un hombre que te ignora no siempre lo hace porque dejó de sentir. Muchas veces lo hace porque no sabe cómo sostener lo que tú sí sostienes con firmeza. Porque no tiene idea de cómo enfrentarte cuando ya no tiene el control, cuando no logra manipular tu reacción, cuando nota que ya no estás detrás esperando. Y eso, aunque no lo diga, lo desestabiliza más de lo que imaginas. Te confunde porque su silencio es ambiguo, porque está, pero no está, porque responde cuando quiere y cuando tú te acercas, se aleja y cuando te vas, vuelve. No es amor, es ego herido, es miedo a tu claridad, miedo a tu fuerza, porque mientras tú avanzas desde el sentir, él no sabe qué hacer con lo que siente, porque no lo trabajó, porque no se mira, porque no aprendió a enfrentar a una mujer que ya no ruega. Y ahí es cuando muchas mujeres se preguntan qué hicieron mal. ¿Por qué, si ya no están encima de él, el hombre empieza a enfriarse aún más? Pero no es por falta de amor, es por su falta de herramientas emocionales. Porque cuando ya no puede usar tu necesidad para sentirse fuerte, se queda sin recursos. Y ahí aparece su verdadero nivel, su evasión, su inmadurez, su distancia. No porque no le importes, sino porque ya no sabe cómo recuperar ese control que lo hacía sentirse suficiente. Y esto no lo hace malo, lo hace limitado, lo hace humano. Pero eso no significa que tú tengas que disminuirte para que él pueda alcanzarte. Porque si su forma de sentirse seguro es ignorarte, si su forma de manejar el vínculo es desconectarse cada vez que tú te conectas, entonces su debilidad se convierte en una carga que no te corresponde sanar. Y ahí empieza tu poder. Cuando dejas de tomarte su silencio como un reflejo de tu valor y comienzas a verlo por lo que es. Su miedo, no tu culpa. Cuando un hombre te ignora no está mostrándote fortaleza, está mostrándote desconexión. Y no solo contigo, sino con él mismo. Porque quien está en paz no necesita desaparecer. No necesita hacerte sentir confundida para sentirse importante. Si se aleja sin explicaciones, si aparece y desaparece según su estado emocional, no es porque tenga el control, es porque no sabe cómo manejar lo que siente cuando ya no puede predecir lo que vas a hacer tú. Una mujer que ya no se explica, que ya no insiste, que no mendiga presencia, esa mujer lo deja sin libreto, porque él, sin darte cuenta, aprendió a leer tus miedos, tus reacciones, tus vacíos, y desde ahí encontró su poder. No porque tú fueras débil, sino porque no habías despertado del todo. Pero cuando decides estar contigo, cuando dejas de seguir ese patrón de esperar que él vuelva a validarte, entonces él se desubica. Porque lo único que sabía controlar en el vínculo era tu necesidad. Y ahí, muchas veces, el silencio se vuelve su único recurso. No habla porque no sabe qué decir. No da claridad porque darle claridad a una mujer que ya no depende de su atención lo deja vulnerable. Prefiere el misterio porque eso le da margen. Prefiere el silencio porque ahí se siente menos expuesto. Porque mientras tú estás haciendo un proceso real de evolución, él sigue en su juego de evasión emocional. No por maldad, por incapacidad. Y esto no significa que él no haya sentido nada, ni que no haya conexión. A veces la conexión es tan fuerte que justamente por eso no sabe cómo manejarla. Porque no sabe qué hacer con una mujer que ya no se rebaja, que ya no lo persigue, que ya no acepta las migajas emocionales con tal de sentirse vista. Esa versión tuya lo descoloca, y como no puede controlarla, la ignora. Porque no sabe estar a la altura de alguien que ya aprendió a elegir desde su paz,
Muchas mujeres piensan que si él te ignora, es porque está bien sin ti, porque ya siguió su vida. Pero en realidad, lo que más le molesta a ese tipo de hombre no es tu ausencia, es que ya no lo estés esperando, porque mientras tú hacías tu proceso en silencio, él contaba con que tarde o temprano ibas a volver. Ibas a preguntar, ibas a intentar entenderlo, ibas a buscar una explicación para lo que él ni siquiera tiene claro. Y cuando eso no pasa, cuando tú simplemente dejas de girar a su alrededor, empiezan a inquietarse. No te responde porque no tiene nada nuevo que darte. Solo tiene la misma fórmula de siempre: acercarse cuando siente que te pierde y desaparecer cuando siente que te tiene. No es casualidad. Es un patrón emocional. Él no se permite sentir mucho tiempo seguido porque eso lo desestabiliza. Porque le han enseñado que mostrarse emocional es ser débil, que entregarse es perder control. Así que prefiere evadir, hacerse el ocupado, el distante, el que ya superó todo. Pero en el fondo no es fortaleza, es inmadurez afectiva. Y aquí es donde tú tienes que tomar una decisión. No para cambiarlo, sino para no seguir orbitando su silencio. Porque si cada vez que se aleja tú corres detrás, le estás diciendo que eso funciona, que su ausencia tiene poder. Pero si tú en cambio te eliges a ti, te recoges sin drama y sin explicaciones, su sistema se desarma. Porque ya no eres predecible. Porque ahora su estrategia lo deja solo, no en control. Y esa es la parte que no sabe cómo manejar. No necesitas venganza ni palabras finales. Solo necesitas dejar de explicarte donde ya no se escucha. Porque cuando un hombre te ignora con tal de sentirse superior y tú no entras en ese juego, su silencio deja de tener fuerza, porque ya no define tu valor, ni tu día, ni tu camino. Ahí es donde empieza tu verdadera libertad. Lo que más le cuesta a este tipo de hombre no es que lo dejes, es que no intentes convencerlo de quedarse. Porque ahí se da cuenta de que ya no tiene poder sobre ti, que su juego del silencio ya no te mueve, que su desconexión ya no te obliga a suplicarle respuestas. Y eso lo descoloca, porque él contaba con que tú ibas a volver a buscarle sentido a lo que no tenía lógica. Pero cuando tú eliges el silencio, no como castigo, sino como protección, él se queda sin libreto. Eso es lo que no entiende, que no lo estás ignorando por orgullo, sino por respeto a ti, que no estás callada porque no te importe, sino porque sabes que hablarle sería rebajarte a una conversación vacía, que tu distancia no es indiferencia, es autocuidado, y aunque eso no lo diga, lo siente, porque hay ausencias que duelen más que 1000 palabras, y la tuya, cuando ya no viene con reproches, se vuelve ruido en su conciencia. Por eso a veces vuelve, no porque haya cambiado, vuelve porque extraña el poder que tenía sobre ti. Vuelve para ver si todavía puede mover tu mundo con una sola mirada, con un mensaje a medias, con una promesa sin cumplir. Y si tú caes, el ciclo se reinicia. Pero si te mantienes, algo en él se rompe, porque por primera vez no funcionó. Por primera vez, tu silencio no es un vacío, es un límite, y eso le duele más que cualquier reclamo. Una mujer que empieza a sanar ya no responde igual. No porque se haya vuelto fría, sino porque dejó de aceptar respuestas vacías. Porque aprendió que no todo mensaje necesita respuesta y que no todo silencio merece interpretación. Él la ignora esperando que ella vuelva como antes, con ansiedad, con dudas, con esa urgencia de quien no sabe soltar. Pero cuando ella cambia, algo en el juego deja de tener sentido, porque lo que antes la descolocaba, ahora le confirma que está donde ya no quiere quedarse. Y ese cambio no siempre se nota de inmediato. A veces parece que nada está pasando, pero por dentro todo se está reordenando. Ya no hay la misma necesidad. Ya no hay ganas de justificar lo injustificable. Ya no hay preguntas sin responder, porque entendió que hay respuestas que no vienen del otro, vienen de observar con claridad lo que el otro muestra. Y cuando el patrón se repite, ya no hace falta una conversación más, hace falta una decisión. Y esa decisión
es dejar de mendigar conexión donde solo hay estrategia. Porque no todo contacto es interés, a veces es costumbre, a veces es manipulación emocional. Y tú, que ya te cansaste de estar en pausa, no puedes seguir validando un vínculo que solo existe cuando él quiere atención. Porque tú no fuiste hecha para ser plan B de nadie, ni su escape emocional, ni su válvula de poder. Fuiste hecha para amar en presencia, no en suposiciones. Hay una idea que muchas cargamos sin darnos cuenta. Esa que dice que si un hombre no te elige, es porque no fuiste suficiente. Pero lo que no te dijeron es que hay hombres que no saben elegir aunque lo tengan todo enfrente, porque no se eligen ni a ellos, porque no están en condiciones de recibir a una mujer que ya no vive desde la herida. Y no porque esa mujer no valga, sino porque su luz le recuerda todo lo que él aún no ha trabajado. Y no es tu tarea hacer que lo vea, ni es tu rol demostrar que mereces ser tratada con claridad. Eso se muestra solo, con presencia, con responsabilidad emocional. Y si él no puede darte eso, no es que tú seas demasiado, es que él no está listo para alguien que ya no se acomoda a los juegos. Porque cuando una mujer empieza a amarse de verdad, ya no necesita rogar atención ni preguntarse qué hizo mal cada vez que alguien se aleja sin explicaciones. Ahí es donde todo cambia. Ya no buscas ser elegida, te eliges. Ya no aceptas lo mínimo se vuelve inaceptable. Y no porque seas exigente, porque aprendiste a identificar la diferencia entre amor real y vínculo por necesidad. Y aunque él no lo entienda, aunque diga que cambiaste, aunque quiera hacerte creer que te perdiste, en el fondo sabe que no es así. Lo que perdiste fue la costumbre de aceptar menos. A veces te preguntas por qué te cuesta tanto soltar, si ya sabes que no te está dando lo que mereces, si ya entendiste que su indiferencia no es casual, que su silencio no es confusión, es evasión. Pero soltar no siempre es racional, porque una parte de ti todavía recuerda cómo era cuando todo parecía bien. Y esa parte se aferra a la idea de que, en algún momento, él va a volver siendo distinto, más claro, más presente, más disponible. Pero no puedes sanar desde la espera. No puedes construir un futuro en una relación que no está ocurriendo. Y ahí es donde empieza tu verdadero trabajo. No con él, contigo. Con la versión de ti que todavía cree que necesita ser elegida para sentirse valiosa. Con esa parte que aún se mide en función de si él te responde o no, de si te escribe, de si te busca. Porque mientras sigas esperando algo externo para validarte, vas a seguir atrapada en el mismo lugar. Aunque él no esté, su sombra seguirá ocupando espacio en tu energía. Soltar no es olvidar, no es negar lo que fue, es dejar de cargar con lo que ya no se sostiene, es permitirte vivir sin revisar si él ya reaccionó, es elegirte incluso cuando una parte de ti todavía lo extraña. Porque el amor propio no siempre se siente fuerte al principio. A veces se siente como vacío, como silencio. Pero con el tiempo, ese mismo silencio que antes te hería, se convierte en el espacio donde por fin puedes escucharte. Cuando él se da cuenta de que ya no lo buscas, algo cambia en su energía. Puede que no lo diga, puede que no lo muestre, pero lo siente, porque tú eras su validación silenciosa, su manera de comprobar que seguía importando, que seguía teniendo ese lugar en ti. Pero cuando tú te eliges, ese reflejo desaparece y ahí aparece su verdadera crisis. No la tuya, la suya. Porque pierde el rol que le daba sentido dentro del vínculo y eso duele más de lo que él puede admitir. Y muchas veces, justo en ese momento vuelve. No desde la transformación, sino desde la incomodidad. Vuelve para comprobar si todavía estás ahí, si sigues disponible emocionalmente, si todavía puedes reactivarte con un mensaje, con una excusa, con un cómo estás, que no busca saber cómo estás, sino confirmar que no lo has soltado del todo. Y ese es el momento donde más firmeza necesitas. No para cerrarte al amor,
sino para no abrirte a lo mismo, porque tu evolución no se mide en cuántas veces lo superaste, sino en cuántas veces decidiste no regresar a lo que ya sabes que no te construye. Y eso no se hace desde el odio ni desde el orgullo, se hace desde el amor propio, desde ese lugar donde entiendes que tu paz vale más que cualquier historia sin dirección, donde sabes que mereces reciprocidad, no migajas, donde por fin te vuelves leal a ti, incluso cuando una parte de ti aún lo extraña. Lo más difícil de este proceso no es soltar al hombre, es soltar la idea de quien creíste que era, porque a veces te apegas más a la versión que construiste en tu mente que a la realidad de cómo te trata. Y esa ilusión, cuando se rompe, duele, pero también te libera, porque ya no estás esperando a que aparezca esa persona que solo existía en tus expectativas. Ya no estás interpretando silencios como señales, ni ignorando evidencias porque quieres creer en el potencial. Y ahí es donde te haces adulta emocionalmente. Cuando dejas de relacionarte desde la carencia y empiezas a construir desde la claridad. Cuando entiendes que no todo lo que duele es amor y que no todo lo que se siente intenso es verdadero. Porque el amor no debería doler más de lo que sostiene. No debería confundirte más de lo que te calma. Y tú no estás aquí para aguantar pruebas emocionales disfrazadas de vínculos profundos. Eres más que una espera, más que una historia inconclusa, más que un mensaje sin responder. Y cuanto más te conectas contigo, más clara ves la distancia entre lo que mereces y lo que has estado tolerando. No para culparte, para despertar. Porque si algo te enseñó ese silencio, es que no todo vacío hay que llenarlo. A veces hay que habitarlo hasta que deje de doler. Y cuando eso pasa, descubres que ya no necesitas que él vuelva, porque tú ya regresaste a ti. Hay algo que no se dice mucho, pero que muchas hemos sentido. Ese momento donde él vuelve, pero tú ya no sientes lo mismo. No porque no haya emociones, sino porque ahora tu claridad pesa más que tu deseo, porque ahora lo ves tal cual es. Ya no hay idealización, ya no hay excusas, ya no hay necesidad de disfrazar lo que antes justificabas como es que está pasando por algo o tiene miedo de amar. Y en ese momento él lo siente, porque su retorno no tiene el mismo impacto, porque tú ya no tiemblas al verlo. Ya no cambias tus planes para acomodarte a sus tiempos. Ya no le das la entrada que antes él daba por sentada. Y eso no lo frena, lo confunde. Porque él venía a buscar lo que tú ya no estás dispuesta a entregar sin reciprocidad. Y aunque por fuera parezca que todo sigue igual, por dentro ya nada lo está. Esa versión tuya que sigue amando, pero no se entrega donde no hay certeza, que puedes sentir pero ya no se pierde en el otro. Esa es la versión que te rescata, la que te devuelve a ti. Y él puede notarlo, puede incluso decir que no te reconoce, y tendrá razón. Ya no eres la misma, porque ahora no amas desde el vacío, amas desde la presencia. Y eso para muchos es algo que no saben sostener. Lo que más desgasta no es que él no esté, es que tú sigas imaginando lo que harías si él volviera. Porque aunque no lo digas, a veces te sorprendes repasando en tu cabeza qué le dirías, cómo reaccionarías, qué harías distinto. Y eso te sigue atando, no a él, sino a la necesidad de que algo cierre desde afuera. Pero el verdadero cierre no viene con una disculpa tardía ni con una explicación. Viene cuando tú decides no quedarte esperando nada más. A veces idealizamos tanto ese reencuentro que nos volvemos expertas en anticiparlo. Pero lo cierto es que el final real ocurre en silencio. En ese momento, donde ya no revisas si vio tu historia, donde ya no interpretas su ausencia como un mensaje, donde ya no hay necesidad de comprobar que lo superaste, porque simplemente ya no lo estás cargando. No desde el enojo, no desde el orgullo, sino desde la paz. Y esa paz es la que más le cuesta entender. Porque un hombre que te ignoraba para sentir poder no sabe qué hacer cuando tu calma no necesita demostrar nada.
cuando tú ya no estás compitiendo con su indiferencia, ni esperando que él vuelva a validarte. Porque ahora tu validación viene de otro lugar, de ti, de tu proceso, de la mujer que elegiste ser, incluso después de todo lo que dolió. A veces lo más fuerte que puedes hacer es no reaccionar. No porque no sientas, sino porque aprendiste a no regalar tu energía donde ya no hay reciprocidad. Porque entendiste que estar disponible todo el tiempo para alguien que aparece y desaparece solo te desgasta. Y que no todo lo que extrañas necesitas volver a vivirlo. A veces solo necesitas entender por qué lo permitiste tanto tiempo. Él puede pensar que ganó algo cuando tú ya no estás, pero no ganó. Perdió el acceso a la versión más real de ti, esa que estuvo presente incluso cuando él no lo merecía, esa que aguantó, que creyó, que esperó. Y cuando esa versión se va, no vuelve igual, porque ahora ya no viene desde la necesidad, viene desde la elección. Y eso cambia todo. Por eso, cuando él vuelva, si es que lo hace, no será igual. Tú ya no estarás esperando su validación. Tú ya no vas a sentir que tienes que explicarle quién eres, porque ahora lo sabes, porque ahora lo sostienes sin que él te lo confirme. Y eso, más que tu distancia, es lo que más le va a doler. Sanar no es dejar de sentir, es aprender a no actuar desde la herida. Es mirarte con tanta verdad que ya no aceptas menos solo porque te cuesta estar sola. Es dejar de justificar la ausencia con excusas como está confundido o está ocupado, cuando en realidad está eligiendo no estar. Y tú también puedes elegir, pero no desde la rabia, desde el amor que aprendiste a darte. Ya no necesitas que él entienda lo que perdió, porque tú ganaste algo más importante. Te ganaste a ti, tu voz, tu claridad, tu paz. Y eso vale más que cualquier cierre que él no se atrevió a darte, porque mientras él sigue repitiendo patrones, tú estás rompiendo ciclos. Y esa diferencia es lo que va a marcar tu camino. Puede que aún lo recuerdes, puede que haya momentos en los que te tiemble un poco la firmeza, pero eso no significa que estés retrocediendo, significa que estás sintiendo, y sentir no es debilidad, sentir es parte del proceso. Solo que ahora, cada vez que sientes, ya no te pierdes en él, te encuentras en ti. Sanar también es dejar de responder mensajes que solo buscan sostener su ego. Es no caer en el juego de quien te ignora cuando estás, pero aparece cuando te siente lejos. Es darte cuenta de que no necesitas estar disponible para alguien que no estuvo presente cuando más lo necesitabas. Porque tu tiempo, tu atención, tu amor, ya no son monedas de cambio para validar a nadie, son actos sagrados y se ofrecen solo donde hay reciprocidad. A veces cuesta, porque hay un vínculo que aún vibra, porque hay recuerdos que aún acarician, pero tú no estás hecha para sobrevivir de lo que fue. Estás aquí para construir algo que hoy sí tenga espacio, dirección y respeto. Y si él no sabe sostener eso, si lo único que tiene para darte son silencios intermitentes y mensajes confusos, entonces no es amor, es distracción emocional. Y tú ya no estás para distraerte, estás para habitarte, para escucharte sin ruido, para volver a ti sin culpa, porque ahora entiendes que tu paz no se negocia, que tu calma vale más que cualquier validación tardía, y que si un hombre no puede sostener tu claridad, entonces no está listo para amar a la mujer que ya no se traiciona para que otro no se sienta incómodo. No necesitas venganza, ni respuestas, ni que él te vea desde otro lugar. Solo necesitas seguir eligiéndote en cada silencio que antes dolía, porque ahora entiendes que su mayor debilidad nunca fue ignorarte, fue no saber sostener a una mujer que dejó de ignorarse a sí misma. Si este mensaje te resonó, escríbelo en los comentarios. Yo ya no me ignoro por nadie. Y compártelo con alguien que necesite dejar de justificarse para ser amada. Porque cuando una mujer se escucha, se levanta de donde antes se callaba. Y ahí todo empieza a cambiar.